Buenas tardes. A continuación procederé a presentar a mi equipo, el cual está conformado por Juan Chávez, Marco Jiménez, Víctor Patiño, Fernando Luis y su servidor Carlos Hernández. Este va a ser el video número 8 en el cual se presentará el punto número 20, el cual consiste en la explicación de los diagramas de caso de uso y los diagramas de estado. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Patiño Mejía y a continuación la explicación de los casos de uso para el sistema Bar Diamante. En el presente sistema tendremos dos actores, que viene siendo nuestro cajero y nuestro gerente, donde el gerente tendrá las siguientes acciones. 1. Visualizar resumen de ventas. 2. Realizar reabastecimiento. 3. Visualizar auditorías, donde realizar reabastecimiento tendrá la inclusión de seleccionar elementos de reabastecer. Ahora bien, un include, como se muestra en el presente ejemplo, son acciones que están incluidas o obligadas a realizarse, mientras que un extend son acciones que se pueden realizar o no en su debido caso. A continuación, tendremos el actor número 2, que como ya se mencionó, es el cajero, el que tendrá la acción de gestionar empleados, cual tendrá la extensión agregar teléfono y la inclusión de asignar puesto, donde asignar puesto tendrá la inclusión de gestionar puesto y gestionar nómina, acciones que también va a ser nuestro cajero. También tendrá la gestión de jornada, que incluirá la asignar jornada, gestionar tipo de puesto, que tendrá la inclusión de gestionar meseros, gestionar ballet parking, gestionar garroteros y gestionar otros puestos. ¿Cuáles serán extensiones? ¿Cuáles, ¿Cuáles tendrán la extensión para asignar jornada? Al mismo tiempo, nuestro cajero podrá gestionar el folio de comandas con la extensión de asignar folio de comandas, el gestionar venta de boletos, gestionar cuentas, que incluirá el asignar estatus y el asignar mesa. Al mismo tiempo, tendrá gestionar zona, que incluirá el asignar mesa. Como ya se mencionó, también asignar mesa tendrá la inclusión de gestionar mesas. También gestionar mesas es acción que realizará nuestro cajero, donde gestionar comandas tendrá las inclusiones asignar mesero y asignar cuenta y las extensiones asignar productos a vender y asignar productos para cortesías. Por consiguiente, el gestionar inventario, donde se tendrá la inclusión de clasificar productos con la inclusión de ingresar cócteles y la inclusión de definir su composición de cada cóctel. Al mismo tiempo, clasificar productos tendrá la inclusión de ingresar a ingredientes y gestionar inventario también tendrá el clasificar unidades, realizar inventario final como inclusiones, al mismo tiempo que realizar inventario inicial. Mientras que inventario inicial estará incluida en la de gestión de caja, donde gestión de caja tendrá incluida la realización de inventario final, el asignar tipo de puesto, el generar una cuenta final, el cálculo y el cálculo de cuenta final o el generar cuenta final, tendrá el cálculo de ganancia y el cálculo de las deudas por mesero. Ahora bien, tenemos que recordar que el gestionar se hace mención al insertar, crear, actualizar o eliminar registros de esta información, por lo cual el cajero tendrá el máximo control, por así mencionar, de todo el sistema. Sin más por el momento, sería todo de mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Chávez Sandoval Juan Carlos y yo les presentaré el diagrama de estados, el cual comenzará con el login, mm, que tendrá un flujo donde ingresará el usuario y donde se ingresará la contraseña para validarlo como aceptado y así poder acceder al menú. En caso de que se rechace la contraseña, la negará, la mostrará como negada y se tendrán que volver a ingresar los datos dentro del login para ingresar un usuario y una contraseña de nuevo. Posteriormente, se pasará del menú, se pasará al menú donde se mostrará una bifurcación dentro de la cual se dividirá en distintos flujos. Comenzando por los flujos de arriba, los cuales serán los siguientes. Un momento. Comenzando por el resumen de ventas, donde se seleccionará la fecha y en caso de que no sea válida, se seleccionará otra para mostrar y visualizar las ventas realizadas por meseros, las bebidas vendidas, las comisiones por meseros, los productos consumidos, el porcentaje de ventas y posteriormente se pasará a graficar
alguna de estas opciones, finalizando el estado como un estado finalizado. Posteriormente se pasará al siguiente estado, que sería búsqueda de cuenta final, donde se visualizará un resumen de las cuentas finales. Posteriormente se pasará al estado de gestión de meseros, dentro del cual se ingresará una clave de empleado y se ingresará si es bilingüe o no. En caso de que haya un error en los registros, se volverán a rellenar los datos y finalmente se registrarán los datos dentro de la base para visualizarlos dentro de la tabla de meseros. Tendremos también la gestión de garroteros, que llevará el mismo, la misma jerarquía que con los meseros. Ingresar la clave del empleado, su experiencia, y en caso de que haya un error de registro, se rellenarán los datos faltantes y se registrarán dentro de la base para visualizarlos dentro de la tabla. Cada uno de estos tendrá un estado finalizado que se mostrará al final, mostrando que se terminó con el proceso. Pasaremos a la gestión de valet parking, donde se ingresará la clave del empleado, la licencia y se registrarán los datos para visualizarlos dentro de la tabla. En caso de haber un error de registro, se rellenarán nuevamente los datos. También tendremos otros puestos, dentro del cual se ingresará dentro de gestión de puestos la clave del empleado y la antigüedad del mismo para registrar los datos dentro de la base y visualizarlos dentro de la tabla de puestos. Pasando al siguiente estado, se tendrá la gestión de tipos de puestos, donde se ingresará la clave de tipo de puesto, se ingresará la descripción, la nómina y se registrarán los datos para visualizarlos dentro de su tabla de tipo de puestos. En caso de haber un error de registro, se rellenarán los datos de nuevo y se ingresará para obtener el estado final. Tendremos la gestión de nóminas, donde se ingresará la clave de nómina, se ingresará el monto y se registrará los datos para visualizarlos dentro de su tabla y finalizar el estado. Cada uno de estos estados tendrá una sección donde, en caso de haber un error en el registro, se rellenarán los datos faltantes y se volverán a registrar. Esto se repetirá en cada estado para evitar repetir tanto el por qué existe esta entidad. Gestión de nóminas, donde se ingresará la clave de nómina, se ingresará el monto, se registrarán los datos y en caso de haber un error de registro, se rellenarán los datos faltantes para volverlos a registrar y visualizarlos dentro de la tabla de nóminas. Continuando, tendremos el siguiente estado, que será el registro de categorías, comenzando por la gestión de categorías, donde se ingresará la clave de categoría, la descripción y se registrarán para visualizarlos dentro de la tabla de nóminas, finalizando el estado. Continuando, tendremos el estado de gestión de inventario, donde se ingresará la clave de inventario, la categoría, la descripción, el valor de compra, el stock y se registrarán los datos. En caso de haber un error, se rellenarán y se visualizarán dentro de la tabla de inventario, finalizando el estado. Continuando, tendremos el estado de gestión de productos, donde se ingresará la clave del producto, la presentación, el valor de venta y el porcentaje de comisión. Se registrarán los datos y se visualizarán dentro de la tabla de inventarios. En caso de haber un error, se rellenarán. Continuando, tendremos el siguiente estado, que será la gestión de utilidades, donde se ingresará la clave de utilidad, la clave de inventario, la descripción y se registrarán los datos para visualizarlos dentro de su tabla de inventario.
Tendremos también el estado de gestión de eventos, donde se ingresará la clave del evento, la descripción del evento, el porcentaje extra que conlleva y el precio del boleto. Se registrarán los datos y se visualizarán dentro de la tabla de inventario. Tendremos también el estado de menú de auditorías que desarrollaremos posteriormente. Primero desarrollaremos los estados que están dentro de la primera bifurcación, puesto que el menú de auditorías cuenta con otra externa. Así que continuaremos con el estado de gestión de cócteles, donde se ingresará la clave del cóctel, la clave del producto, en la descripción y la imagen se registrarán y se visualizarán dentro de la tabla de cócteles. Continuaremos con el estado de gestión de ingredientes, donde se ingresará la clave del ingrediente, la clave del producto, la cantidad en copas y se registrarán para visualizarlos dentro de la tabla de ingredientes. Tendremos el estado de gestión de composición, donde se ingresará la clave del cóctel, y la clave de ingredientes. Se registrarán los datos y se visualizarán dentro de la tabla de composición. Continuando con los estados, tendremos también el estado de administración de zonas, donde se ingresará la clave de la zona y su descripción y se registrarán los datos. Dentro de estas se podrán seleccionar las opciones de crear, modificar o eliminar para finalmente visualizarlas dentro de la tabla de zonas. Continuando tendremos el estado administración de mesas, donde se ingresará la clave de la mesa, la zona en que se ubica, la descripción, se registrarán los datos y se podrá seleccionar si crearlos, modificarlos o eliminarlos para visualizarlos dentro de la tabla de mesas. Continuando con los estados, tendremos también el estado de asignación de comandas, donde se ingresará la clave folio comandas, la comanda inicial, la comanda final. Se registrarán los datos y se seleccionará si crearlas, modificarlas o eliminarlas para visualizarlas dentro de la tabla de folios de comandas. Se tendrá también el estado de gestión de cierres de jornadas, donde se ingresará la clave de cierre y el periodo de cierre y el tipo de evento. En caso de haber un error, se rellenarán los datos y se volverán a registrar para visualizar la tabla de cierres y dentro de esta se tendrá la opción de actualizarlos para ingresarlos dentro de la clave de cierre nuevamente. Tendremos también el estado de gestión de inventario inicial, donde se ingresará la clave de inventario, la clave de cierre y la cantidad final y el sobrante. En caso de haber un error de registro, se rellenarán los datos faltantes y se volverán a registrar para visualizarlos dentro de la tabla de inventario inicial. Tendremos también el estado de gestión de inventario final, donde al igual que el otro, se ingresará la clave de inventario, la clave de cierre, la cantidad final y el sobrante. Se registrarán los datos y se visualizarán dentro de la tabla de inventario final. Continuando, se tendrá el estado de cuenta, donde se ingresará la clave de la cuenta, la mesa y el estatus. Se registrarán los datos y se podrá seleccionar si crearlos, modificarlos o eliminarlos
para visualizar la tabla de cuenta. Continuando con los estados, se visualizará el estado de venta de boletos, donde se ingresará el número de boletos y vender boleto. En caso de haber un error de registro, se revisará la cantidad agregada y se registrará en vender boleto para visualizar un resumen de venta de boletos. Continuando con el siguiente estado, se tendrá el estado de gestión de comandas, donde se ingresará el folio de comanda, la clave de cuenta, el empleado, el número de personas y la fecha. Se registrarán los datos y se visualizará la tabla de comandas, misma donde se podrá realizar ya sea actualizar los datos o eliminar los datos de la comanda, terminando así su estado final. Continuando, se tendrá el estado de gestión de ventas de comandas, donde se ingresará el folio de comanda, la clave de producto, la clave de cierre, la cantidad que se vende y se registrarán los datos para visualizarlos dentro de la tabla de ventas. Se tendrá también el estado de gestión de cortesías, donde se ingresará el folio de la comanda, la clave de utilidad, la clave de cierre y la cantidad que se ofrece. Se registrarán los datos y se visualizarán dentro de la tabla de cortesías. Se tendrá también el estado de el estacionamiento, donde se ingresará la clave de estacionamiento, la clave de cierre, el precio y la descripción, donde se registrarán los datos y se seleccionará si agregar, modificar o eliminar para visualizar la tabla de estacionamiento. Continuando, se tendrá la tabla de, el estado de atiende, donde se ingresará la clave de estacionamiento, el nombre del empleado y se registrarán los datos. Se seleccionará si asignarlos o eliminarlos dentro de la tabla. Continuando, se tendrá el estado de gestión de jornada de mesero, donde se ingresará la clave jornada de mesero, se seleccionará el empleado, se seleccionará la zona y el cierre, y se ingresará la fecha, se seleccionará el folio de la comanda y se registrarán los datos para poder visualizar la tabla de comandas y donde dentro de ella se podrá realizar tanto la actualización de los datos como la eliminación de los datos de jornada. Continuando, se tendrá el estado de asignación garrotero, donde se ingresará el nombre del garrotero, se seleccionará la jornada de trabajo y se registrarán los datos. Y se seleccionará si asignar o eliminar los datos para visualizar la tabla de garrotero. Continuando, se continuará con el estado trabaja, donde se seleccionará la clave de cierre y se seleccionará el empleado para posteriormente ingresar la fecha y registrar los datos. Se seleccionará si asignar o eliminarlos para visualizarlos la tabla de trabaja. Continuando, se tendrá el estado de gestión de reabastecimientos, donde se ingresará la clave de reabastecimiento, la fecha a reabastecer, el cierre y se registrarán los datos para visualizar la tabla de reabastecimientos y donde se podrá realizar tanto la actualización de los datos como la eliminación de los datos de la tabla, finalizando su estado. Y tendremos también el siguiente estado de reabastecer inventario, donde se ingresará la clave de reabastecimiento, se seleccionarán los ítems a reabastecer, se ingresará la cantidad y se registrarán los datos.
para visualizar la tabla de reabastecer inventario y realizar ya sea la actualización de los datos o la eliminación de los datos de la tabla. Con esto terminaría la primera bifurcación que conlleva del menú y se continuaría a la siguiente, que sería la bifurcación de el menú de auditorías, donde se ingresará mediante los iconos para acceder a cada auditoría y se desglosará en una bifurcación donde se hablará de todas las auditorías, mismas que llevarán siempre una estructura similar, por lo que se utilizará como ejemplo la auditoría agrega para visualizar la tabla de la auditoría agrega. Esta estructura se repetirá para todas las demás auditorías como son asigna, atiende, boleto, categoría, cierre, cóctel, comanda, cuenta, cuenta final, debe, elabora, empleado, estacionamiento, folio de comandas, gana, garrotero, ingrediente, inventario, jornada, mesa, mesero, nómina, producto puesto, reabastecer, realiza, estatus, teléfono, tiene, tipo de evento, tipo de puesto, trabaja, utilidad, valet parking, vende y zona. Con eso terminaría la presentación sobre el diagrama de estados realizado por nuestro equipo. Gracias.